Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Cuando hablamos de fábulas, inevitablemente vamos a Esopo, que es sin duda alguna, el más recordado fabulista que conocemos en la historia. Pero luego de él, la historia continuó. El género literario de la fábula no quedó remitido a Esopo, sino que, Salvador, tenemos a lo largo del tiempo personas que han cultivado este género de manera muy interesante. Bueno, podríamos decir que hay cientos de personas que han cultivado la fábula, ¿no? Ajá. Fedro, Horacio, en el pasado escribieron fábulas, y hay muchos otros fabulistas o escritores que escribieron fábulas. A lo mejor no se los puede calificar así de fabulistas, ¿no? Pero que cultivaron el género en algún aspecto. Claro, digamos. el archipreste de Ita, por ejemplo. El archipreste de Ita escribió fábulas, sus libros aparecen fábulas. Sin embargo, nadie hablaría de él como un fabulista, ¿no? Hay grandes fabulistas, eso sí. Hay quienes se destacan únicamente por la fábula, a pesar de que a lo mejor eran escritores mucho más amplios. Ajá. Por ejemplo, Jean de La Fontaine, que fue un reconocido poeta francés, nació en el año 1621 y murió en el año 1695. Era un hombre que tenía una gran capacidad para penetrar el alma humana y fue mucho más que un fabulista. Sin embargo, hoy aún hablamos de La Fontaine y recordamos al fabulista, Claro, ¿no? claro. Tenía facilidad para delinear caracteres humanos, ¿no? Y no predicaba grandes doctrinas. Él daba consejos y se inspiraba en algunos fabulistas del pasado, se inspiraba en Esopo, se inspiraba en Ariosto, se inspiraba en Boccaccio. Es decir, él leía a los hombres del pasado y de ahí encontraba también su inspiración para ser un fabulista absolutamente original. Claro, ¿no? claro. La cigarra y la hormiga, por Sí. ejemplo, es una fábula que se la debemos a él. Y a veces hay fabulistas, esto es muy interesante, a veces hay fabulistas que toman una fábula que le escribió otro y Claro. la recrean, Ujú. ¿no? Y entonces decimos, no, pero esta fábula no era de Esopo, sí, era de Esopo, pero después la tomó La Fontaine, o la tomó Samaniego, o la tomó Tomás de Iriarte, ¿no? Y la recrearon. Yo recuerdo una de las fábulas de La Fontaine que habla de un perro. En cierta ocasión un perro cruzaba un río, y desde el puente miró hacia abajo y en el agua vio reflejado el carnoso hueso que él llevaba apretado entre los dientes. Sí, sí. Sin pensarlo, soltó la presa que ya tenía y se lanzó al agua para apoderarse del hueso que veía reflejado, ¿no? Claro. Y a duras penas pudo salir, por poco termina ahogado, porque la corriente lo arrastraba, y la corriente se llevó con ella el hueso que él tenía seguro antes entre los dientes. Y nunca encontró la imagen que quería rescatar. La moraleja que saca La Fontaine es que no hay que despreciar lo seguro por aquello que es ilusión, ¿no? Es decir, no hay que vivir de ilusiones simplemente, ni de espejismos. Hay que saber aprovechar lo que uno tiene. La Fontaine escribió muchísimas fábulas, no solamente esta, ¿no? Pero es el fabulista francés por excelencia. Es decir, La Fontaine representa el pensamiento francés. Otro de los grandes fabulistas fue Samaniego. Samaniego y Tomás de Iriarte fueron dos fabulistas españoles que eran contemporáneos. Por ejemplo, Samaniego había nacido en el año 1745 y Tomás de Iriarte nació en el 1750. Ajá. Lo que quiere decir que tenían 5 años de diferencia. Es muy superior Iriarte a Samaniego, ¿no? Y tenía una rivalidad muy grande, ¿no? Samaniego tenía ascendencia noble. La familia disponía de grandes recursos financieros y le permitía dedicarse al estudio. Era un crítico mordaz de la política y de la religión y se burlaba de los que tenían privilegios en la sociedad. Esta actitud es la actitud típica del fabulista, ¿no? Es decir, mirarlos a todos
con una mirada sí. crítica, ¿no? Si no hay mirada crítica, no hay fábula, ¿no? Exacto. Y por escritos de índole anticlerical que escribió, sufrió encontronazos con la Inquisición. Y el tribunal de Logroño trató de confinarlo en un convento. Lo consideraban un enemigo de la Iglesia y algunas de sus obras las consideraban también licenciosas. Durante varios meses se tuvo que encerrarse dentro de un convento y se salvó del castigo gracias a que tenía amigos muy influyentes. Claro. Y cuando uno tiene amigos influyentes, en cualquier momento sale, ¿no? Sí. Pero es muy interesante la vida de él, porque es un hombre que no tenía no tenía grandes problemas económicos en su vida, ni tuvo que luchar. Era un hombre que tenía todo servido, que pudo estudiar, y que tenía esa mirada mordaz y crítica sobre la realidad que aparece en sus fábulas, y que era muy urticante, sobre todo algunas de las fábulas de su época. Tal vez una de las más conocidas es esa fábula donde él habla del ratón de la corte y el ratón del campo, donde compara la vida en la corte y la vida en el llano. Sí. En definitiva, el ratón es un cortesano y el otro es un campesino, ¿no? Y muestra el choque que había entre las dos clases sociales. Es interesante que si él hubiera escrito, por ejemplo, le hubiera puesto nombres, si hubieran sido personas, la fábula hubiera tomado otra característica, pero al poner dos ratones, sí, pudo reflejar algo y decir algunas verdades con respecto a la lucha que tenían entre ellos. La fábula dice así: un ratón cortesano convidó con un modo muy urbano a un ratón campesino. Dióle gordo tocino, queso fresco de Holanda, y una despensa llena de vianda era su alojamiento, pues no pudiera haber un aposento tan magníficamente preparado, aunque fuese en Ratópolis buscado con el mayor esmero para alojar a Roe Pan primero. Sus sentidos allí se recreaban, las paredes y los techos adornaban entre 1000 ratonescas golosinas, salchichones, perniles y cecinas. Saltaban de placer, ¡oh, qué embeleso!, de pernil en pernil, de queso en queso. En esta situación tan lisonjera, llega la despensera. Oyen el ruido, corren, se agazapan, pierden el tino, mas al fin se escapan atropelladamente por cierto pasadizo abierto a diente. Eso tenemos, dijo el campesino. Reniego yo del queso, del tocino, y de quien busca gustos entre los sobresaltos y los sustos. Volvióse a su campaña en el instante y estimó mucho más de allí adelante, sin zozobras, temor ni pesadumbres, su casita de tierra y sus legumbres. Quiero decir que la historia es una historia tan sencilla, sí. pero a la vez tan elocuente, porque muestra cómo se acompleja la vida, cómo los humanos acomplejan su propia vida. Lo que habla es de eso, ¿no? Es decir, tiene el otro, el ratón cortesano, tiene a su alcance cosas maravillosas, pero tiene peligros también tremendos, ¿no? Está constantemente en peligro. Y lógicamente el campesino que llega se siente deslumbrado por eso, pero finalmente se da cuenta que no vale la pena. Y no solamente eso, porque lo que me gusta de la fábula es la frase que dice Samaniego cuando dice: y estimó mucho más de allí adelante, sin zozobras, temor ni pesadumbres, su casita de tierra y sus legumbres. Lo que quiere decir que la paz era más importante que todas las gratificaciones que podía darles la corte. Y no la estimaba tal vez en ese momento, porque lo lleva a la codicia, a acercarse al otro ratón que está viviendo con toda opulencia. Sí, tal cual. Y después dice, volvió a estimar mucho más lo que tenía, y volvió a estimar la paz bucólica que tenía en el campo, y la casita de tierra, y las legumbres, a pesar de que no tenía perniles ni todo lo otro, porque la paz era más importante. Y yo creo que tiene un gran mensaje Samaniego al decirnos esto, porque la paz es lo más importante, la paz interior. Lo que buscaba el ratoncito era la paz interior.
Y Samaniego nos dice, miren, uno puede tener muchos placeres en la vida, pero si no tiene paz, esos placeres no sirven. Si uno va a vivir en medio de tensiones y en medio de peligros, si uno va a vivir la vida corriendo y temiendo, puede tener lo más maravilloso al alcance de la mano, pero no lo va a disfrutar y lo va a poder perder en cualquier momento. Es preferible que uno tenga paz en su corazón, aunque no tenga todas las demás cosas. Y creo que este es un profundo mensaje espiritual que deja Samaniego y que deja a todos los que se acercaban a sus escritos, a pesar de toda la tendencia que él tenía a ser urticante. Claro. Uno ve que tenía ciertos principios, cierta ética, cierta moral y cierta visión del mundo que era muy, pero muy fina, muy decantada. Sabía bien dónde estaba la tranquilidad, porque no hay que engañarse. Para escribir una fábula y para escribir una buena fábula que perdure, uno tiene que tener una gran penetración en el alma de los hombres. Tiene que conocerla muy bien. Y esto demuestra que la conocía muy bien, porque sabía que el hombre tiende a buscar todos los placeres, pero en última instancia lo que necesita no es el placer sino la paz. Y esto es lo que dice Samaniego. Hacemos una pausa aquí en el programa, estamos hablando sobre las fábulas, segunda parte, y hemos elegido en este caso El ratón de la corte y el de campo para ilustrar un principio que no debemos olvidar en esta era que estamos viviendo del siglo XXI. Ya venimos aquí con la conversación a tierra firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Presentabas a dos fabulistas antes de la pausa, de los cuales tomamos a Samaniego. El otro que mencionabas era a Tomás de Iriarte. Sí, y habíamos hablado de La Fontaine. Exactamente. Al principio. Claro, Tomás de Iriarte y Samaniego fueron contemporáneos. Tomás de Iriarte, bueno, tenían una gran rivalidad entre ellos, ¿no? Tomás de Iriarte había nacido en Tenerife, pero a los 14 años fue a Madrid y allí murió, lo que quiere decir que es un madrileño. Claro. Su carrera literaria se inició haciendo traducciones del francés. Mira. Y tradujo además el arte poética de Horacio, lo que quiere decir que era un hombre de una vasta cultura. Y fue un dramaturgo muy, pero muy popular, que consiguió una fórmula en la dramaturgia muy interesante, porque vos sabés que eran épocas donde había ciertas normas muy rígidas para escribir una obra de teatro. En ese momento las normas eran las normas neoclásicas, pero muchas veces cuando alguien se ajustaba a esas normas no tenía impacto en el público. Él logró ser un dramaturgo que juntaba su apego a las normas neoclásicas, pero además era un dramaturgo popular. Mira, eso es interesante. Y sin embargo, no pasó a la historia como dramaturgo. ¿Ah, no? No, pasó a la historia como fabulista, porque uno dice Tomás de Iriarte. Claro, es verdad, es verdad. Pasó como fabulista. Era muy original, dominaba muy bien el verso, era enemigo de Samaniego, como habíamos dicho, y Iriarte fue sobre todo el prototipo del cortesano. Era un cortesano, ¿no? Elegante, culto, conversador, lo que dirían era entrador, claro, ¿no? Con la gente. Medio pícaro parecía, ¿no? Sí, por esas cosas. Sí, bueno, cuando uno lee las fábulas se da cuenta que tiene cierta picardía, ¿no?
Pero tiene una frase muy interesante. Él decía que los pueblos que carecen de poetas carecen de heroísmo, ¿Ya? ¿no? Que la poesía conmemora perdurablemente los grandes hechos y las grandes virtudes. Así que para él el heroísmo de una raza se expresaba en la poesía. La poesía. Y si no había poesía es porque no había heroísmo. Bueno, ahí es muy extraño la forma de pensar. Respondía a su época esta forma de pensar. Claro. Respondía a la época en que vivía. Pero como fabulista creo que ha sido uno de los fabulistas más prolíficos, más leídos y más interesantes, ¿no? Veamos algunas de sus fábulas, entonces. Sí. Yo te traje justamente la fábula del burro flautista. Dice, esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar. ¿Y dirán que es mala la música asnal? Sin reglas de arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Creo que está diciendo todo. Eligió bien el animal. Eligió bien el animal, ¿no? De la gente que acierta en algo por casualidad y ya cree que tiene autoridad y que lo que ha hecho es incomparable y que ya ha entrado a la galería de la historia, ¿no? Y muestra la ridiculez de eso y muestra, además, tiene un estilete muy fuerte acerca de los artistas, porque dice que no se puede hacer sin reglas de arte. Claro. Dice, sin reglas de arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Es indudable que estaba en una lucha interna con muchos de los artistas de su tiempo, que a lo mejor hacían una obra buena y ya creían por eso que eran poetas o que eran artistas. Entiendo, ¿no? sí. Pero la que más me llama la atención es una sobre el gusano de seda y la araña. Dice, trabajaba un gusano su capullo, la araña, que tejía a toda prisa, de esta suerte le habló con falsa risa, muy propia de su orgullo. ¿Qué dice de mi tela el señor gusano? Esta mañana la empecé temprano y ya estará acabada a mediodía. Mire qué sutil es, mire qué bella. El gusano con sorna respondía, usted tiene razón, así sale ella. ¿No? Esta es una fábula muy interesante, porque lo primero que muestra es, primero la araña que teje rápidamente y el gusano lentamente, y el gusano con toda sorna le está hablando de la inutilidad y la fragilidad de lo que está haciendo. Y yo pensaba en que muchas veces nosotros tratamos de seguir los caminos más fáciles. Los caminos más fáciles nunca son los caminos derechos, ¿no? Cuando el río busca justamente el lugar de menos oposición, por eso es tan sinuoso. Establecer un camino derecho significa esfuerzo. Significa que hay que poner mucho esfuerzo. El gusano de seda hacía algo perdurable realmente, y hacía algo bello, y eso demanda esfuerzo. Nosotros no podemos manejar nuestra vida sin esfuerzo. Yo recuerdo siempre que cuando Dios llamó a Josué, que fue uno de los grandes hombres de Dios, una de las cosas que le dijo es que él lo iba a acompañar y que Dios iba a estar con él permanentemente. Pero le dice, pero esfuérzate y sé valiente. Interesante. Es decir, no es solamente que Dios esté conmigo, sino también es que yo haga mi parte. En todas las cosas el hombre tiene que hacer su parte. Y muchas veces nosotros tratamos de descargar en Dios la solución de todos los problemas. Yo digo siempre que en lo único que no podemos hacer nuestra parte es en la salvación, porque la salvación viene de Dios. Eso es algo que le pertenece a Dios. Pero después en nuestro andar diario, en nuestro caminar en la vida,
nosotros tenemos también que asumir la responsabilidad que nos toca a nosotros. Ujú. Hay una parte de responsabilidad que pesa siempre sobre las espaldas del hombre. Y nosotros a veces buscamos la ayuda de Dios en nuestra vida sin hacer nuestra parte de responsabilidad. A Josué se le dijo que tenía que hacer su parte de responsabilidad, que tenía que asumir la responsabilidad de la vida. Hoy estamos en un momento donde al declinar todos los valores, declina también la responsabilidad. Ujú. Los hombres sienten que no son responsables. Y hay un crecimiento de la irresponsabilidad que es realmente pavoroso en nuestra sociedad. Creo que tenemos que volver a los principios de que el hombre es responsable. De que el hombre es responsable ante sí mismo, es responsable ante la sociedad y es responsable ante Dios. Es decir, que tenemos una responsabilidad que va más allá de nosotros mismos y que tenemos que asumir esa responsabilidad. A Josué, Dios iba a estar con él y Dios estuvo con él hasta el último instante de su vida. Pero Dios le dijo, la parte tuya la tenés que hacer vos. Tenés que esforzarte y ser valiente. No temas, no desmayes, no aflojes, le estaba diciendo Claro. Dios en todo lo que haces. Vas a tener que persistir, vas a tener que luchar y yo voy a acompañarte en esta lucha. Y creo que es algo que Dios nos dice a todos nosotros, ¿no? Cuando nosotros hemos establecido una relación sana con Dios, cuando hemos dejado que Jesucristo sea nuestro Salvador y esté en el centro de nuestra vida, comenzamos una vida de lucha. Y en esa vida de lucha Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos también que hacer nuestra parte. No podemos descargar todo en que Dios va a hacer todas las cosas. Dios es un Dios que está con nosotros, pero que espera que nosotros también seamos responsables. Un cristiano tiene que ser siempre una persona responsable, tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde y sabe que Dios ayuda a aquellos que actúan con responsabilidad y que asumen sus obligaciones. Los grandes músicos en tierra firme.
Mendelssohn en la música de Tierra Firme, este intermezzo Allegretto con moto. Y bueno, también es hora de escucharle a usted y su opinión sobre lo que hemos charlado y conversado esta jornada. Por correo electrónico puede hacerlo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. También nuestro sitio de internet está habilitado para descargar el audio MP3, para escucharlo en línea, para descargar el texto y también dar su opinión y leer otros materiales y otros programas que están allí dispuestos para que usted los utilice. Con mucho gusto se los estamos obsequiando literalmente. www.tierrafirmertm.org tierrafirmertm.org. Allí le esperamos entonces. También por correo tradicional, si así desea, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Nos vamos despidiendo, esperando encontrarnos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.